¿Eres de las de locas por la moda? Este es tu sitio. Si además tienes más de 50, todavía mejor. Quédate, soy Pilar de Arce. Vamos a comentar cuáles son los errores que habitualmente cometemos cuando nos vestimos a medida que nos hacemos mayores. ¿Por qué los cometemos? Bueno, porque nos hemos ido vistiendo así y la vida va pasando y a nosotras a veces nos cuesta un poco ajustarnos. Vamos a ver cuáles son los principales. 1. Te lo van a decir, no vayas extremadamente ceñida. Es verdad, no ciñas demasiado la ropa a tu cuerpo. Es cuestión de que la ropa te acompañe, no que te marque, porque tu figura ya no es excesivamente tan escultural como la que teníamos antes. Es verdad que además ir muy ceñida no es algo elegante ni que te dé mucho estilo, pero podemos jugar con ella. También sabemos que a medida que nos hacemos mayores vamos perdiendo musculatura, nuestra postura está más encorvada, estamos algo más flácidas. Si te pones ropa muy ceñida, vas pegadita y vas destacando todas esas cosas que se han ido cambiando y no para mejor. Porque, ¿qué queréis? Ya lo sabéis, la grasa no te pide permiso allá donde se va a colocar. Ojalá por la noche dijéramos, mira, a mí me haría bien unos cuantos gramos, me vendría genial por aquí para engordarme un poquito la cara porque me estoy quedando así de flaca. O me vendría estupendo en el culo que me estoy quedando sin culo. No sucede. Como no sucede, sino que lo que hace es ponerse por aquí a traición en todo lo que es la zona abdominal, pues bueno, eso va modificando nuestro cuerpo. Entonces, como se va modificando, tenemos que conocerlo y ver para compensar y con estilo ir bien guapas y estilosas. Si vas demasiado ceñida, vamos a enfatizar normalmente aquellas zonas que menos nos gustan, lo cual es muy sencillo. No te pongas, por ejemplo, unos leggings que te los debes poner para ir al gimnasio, para estar cómoda en casa o si vas a ir a andar mucho, de verdad que vas a hacer deporte. Si no, no te los pongas. ¿Por qué? Pues porque se va a notar si tienes celulitis. Si no tienes culo, porque no tienes culo, no estás nada graciosa. Si tienes demasiado culo o se ha caído, porque está ahí rebotando y tampoco es muy estético. Evítalo. Si puedes, evítalo. Buscamos prendas que nos lleven al ajuste ideal. Esto ideal es un poco relativo, pero bueno, ¿qué son? Son prendas que son algo más estructuradas, puede ser que lleven una pequeña hombrera en el caso de las chaquetas porque corrige la postura, no sea solo un pantalón de gomas, porque dentro de un pantalón de gomas cabe todo, incluso los kilos de más o los de menos, sino un pantalón que tenga cintura, que esté de alguna manera cosido, un poco armado. Lo mismo con las faldas. Podemos evitar también telas que sean demasiado fluidas o con muy poco peso. Normalmente estos son telas más corrientes. O trucos, podemos utilizar trucos como los de ponerte una combinación, si es un vestido más ceñido, una media combinación para una falda lápiz, también para que no sea transparente, es buena idea. Y luego existe el sistema del dedo. Parece una tontería, pero es muy sencillo. Coges el dedo y si alrededor de tu cintura, por ejemplo, en el caso de los pantalones, de las faldas, pasa un dedo, es que llevas tu talla, ni más ni menos. El dedo, tu dedo. Eso mismo con la sensación de caída en los vestidos, porque puede ser un vestido entallado, incluso nos puede ayudar mucho para hacer ese efecto de ceñida, pero sin ceñir, vestidos y prendas que ya vienen con un poquito de forma. Eso va fenomenal. No te cojas la talla más pequeña, cógete la siguiente, que es la que te va a sentar mejor. Olvídate, cuando entras en un probador, esta es la talla que yo siempre he usado. Déjalo, olvídate. Cada marca, cada casa utiliza un tallaje diferente, parecido, pero no igual. En cada país también va cambiando. Utilízalo solo como referencia, punto de partida, y a partir de ahí busca la prenda que te siente bien. Tampoco te vayas al extremo contrario, no vayas excesivamente holgada, porque ¿qué dice de ti? Pues que te estás escondiendo tras una masa de ropa, una cantidad de ropa y no se te ve, porque nos vamos difuminando, se nos van difuminando los rasgos y entonces no se te ve. Eso tampoco creo que te vaya a hacer muy feliz, entonces vamos a buscar prendas no que nos oculten, sino que nos acompañen. Es muy importante, quédate con esto. Prendas que te acompañen. No utilices prendas con motivos, logos, dibujitos, caritas de perros, de chicas monísimas. No te lo pongas aquí, para nada. Porque todos estos motivos son prendas, son prendas traicioneras. En vez de
conseguir ese efecto que parece que te están diciendo, vendiendo, rejuvenecerte, te dan una puñalada trapera porque te está comparando elementos muy infantiles con tu situación actual, que no es precisamente esa. Entonces, de verdad, cuando te dicen, ay, que mira, fíjate esta camiseta, qué mona, tiene un perrito, qué mono. No, recuerda a tu infancia, pero no a tu momento actual. Busca otro motivo, incluso mucho más agresivo, más guerrero. Puede ser, no sé, un rayo fuerte, una camiseta de AC/DC, una de David Bowie, una de los Rollins. Eso te va mucho más que una camiseta ñoña que te envejece mucho más. En esto de estas prendas traicioneras, por ejemplo, una cosa que está de moda son los cuellos babero. Los cuellos babero, o sea, aléjate de ellos, porque si eres una mujer ancha y con pecho, imagínate en cuanto te pones algo aquí y si encima es de color claro, te expandes como la galaxia, hacia un lado y hacia otro como el universo. No mola nada. Además, te acorta la distancia entre la cabeza y los hombros, fuera. Y, os decía, es una prenda que evocando lo infantil, la niñez, te lleva a lo contrario, a enfatizar tu madurez, tus pequeños, tus arrugas, ese color más triste que tienes. Piensa que al hacernos mayor vamos perdiendo brillo, pelo pierde brillo, o sea, o tiramos de mechas y de tinte o va perdiendo brillo. La piel ya no está tan rosa, es mucho más grisácea. Entonces todo eso no ayuda a subir, no ayuda a darte más luz, ayuda a que parezcas más mayor. No nos gusta. No utilices el color negro. Está lleno de estilistas que te dicen no utilices el color negro. Yo no te lo voy a decir porque a mí el negro es un color que además me gusta. Lo que sí creo que debes saber es que el llevar el color negro cerca de la cara lo que hace es proyectar una sombra negra oscura hacia tu rostro, de tal manera que enfatiza mucho las arrugas, las ojeras, la mala cara, las líneas estas de marioneta el día que estás triste. Entiendo que es un color que resulta muy socorrido y es de verdad uno de nuestros básicos y además hay veces que resulta muy elegante. ¿Qué vamos a hacer si nos vamos a poner una prenda negra que dé a nuestra cara? Pues hay trucos. Ponte unos pendientes dorados, o claros si es en verano, unas gargantillas doradas, unas perlas. Seguro que tenéis en la cabeza esa imagen de una señora con un vestido negro y unas perlas y dices, qué elegante va. Pues sí, sus perlas en las orejas y el collar evita ese efecto de sombra que hace el vestido negro. Podemos ponernos también un pañuelo de colores brillantes, eso funciona muy bien. Y por ejemplo con los cuellos vueltos, el jersey de cuello vuelto negro es muy chic, pero corres ese peligro que te da una sombra directa hacia tu cara. Y claro, al ser oscuro te acorta inmediatamente, te achata. Eso va, cada una. Mejor ponte un cuello vuelto en color clarito. Cinturones, ¿sí o no? ¿Qué pasa con los cinturones? Pues mirad, el cinturón es un elemento que ya te lo pones aquí en la mitad del cuerpo, ¿qué es lo que hace? Te acorta inmediatamente la cintura. Entonces piensas, bueno, me voy a poner un cinturón muy estrecho. Pues tampoco sirve de nada, no sirve porque no cumple su función y el efecto que crea normalmente es que que llevas ahí un nada que se queda entre los pliegues del abrigo o del vestido que llevas. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a evitar los cinturones muy anchos porque no somos excesivamente altas y nos va a crear ese corte de verdad, pues vamos a utilizar cinturones entre los 3 y los 5 centímetros. Es la medida perfecta. Si además conseguimos que sea de la misma tela o del mismo color que el abrigo que llevamos, el vestido que llevamos, el estampado que llevamos, perfecto. Eso va a funcionar seguro. Un cinturón bien llevado es un elemento que nos da un plus de estilo. No te pongas una camiseta ni raída, ni vieja, ni desgastada, ni un pantalón negro al que se le haya ido el color y esté ajado, ni ropa interior que ya no te sujeta. No, vamos a hacer un pequeño resumen de estos no. Coge esas camisetas, uy, es que tengo muchísimas, sí, pero a ver, mira, haz trapos o haz otra cosa. No te las pongas para salir a la calle. Si te vas a poner una camiseta blanca, una camisa blanca, necesitas una camisa que esté impoluta. Bien, cuidado cuando te la pones porque sabéis que los roces con el maquillaje son traicioneros. Pues ten cuidado cuando te la puedes poner antes de pintarte, por ejemplo, una vez que ya estás aseada, antes de pintarte. Con las camisas lo mismo, no hay nada más elegante que una camisa blanca y además planchada. Ojo, un cuello bien planchado, los puños. Te levantas tu cuello y ¿cómo vas? 10.
poco más necesitas. Son básicos que necesitan revisión. Un pantalón negro. De nada nos sirve tener muchísimos pantalones negros si resulta que todos están ajados o ya no, o son de gomas, o busca un pantalón que te siente bien, porque además normalmente tendemos a buscar prendas que sean nuestro uniforme y un pantalón negro es de eso. Que no esté ajado, plánchalo de vez en cuando. Si es de pinzas, mejor que mejor, porque si además la pinza llega desde la cintura hasta los pies, te va a estilizar de verdad y son prendas, como decíamos, que son básicos, que siempre nos van a funcionar, nos van a socorrer y sabemos que va a seguir bien. Por eso, revísalos. Calzado. ¡Ay, vaya tema! Para todas las imeldas que estamos por el mundo. Pues, ¿qué hacemos? Por ejemplo, yo te voy a decir no a las zapatillas tipo Balenciaga, esas que son de unos colores muy bonitos, con unas plataformas así que se ven a 7 kilómetros. Es que eso es lo que pasa, que a nosotras ya no se nos ve, se ve la zapatilla. ¿Que te has gastado un pastón en la zapatilla? Eso está claro, o sea, no queda duda. Pero que te luce, nada, naranjas de la China, no te lucen, solo da, pues eso, te has gastado un montón de dinero. ¿Por qué? Esas suelas tan anchas, tan gruesas, si encima le añades un color oscuro, estás perdida. Olvídate de los zapatos con plataforma, el botín con plataforma, ancho, tacón grueso, oscuro, negro, te achata inmediatamente la figura, te da peso a la parte inferior de tu cuerpo. Si a eso no somos chicas de 1,80, nos vamos hacia abajo, te expandes, te reduces hacia abajo, no molan nada, no te dan sensación de ligereza, te dan más peso, fuera. Bailarinas. Con las bailarinas también hay tema. Resulta que si te pones unas bailarinas excesivamente planas, al andar se ensanchan, de tal manera que ¿qué pasa? Que tu pie y la sensación de tu figura se expande hacia los extremos. No nos gusta. Va muy bien si además, si son demasiado planas, realmente son incómodas. No son lo más cómodo del mundo. Va muy bien que tengan unos 2 centímetros, 3 de taconcito, que además rectifican tu postura ese día y es más cómodo. Te rectifica, te recoloca la espalda, vas más airosa y vas cómoda. Si puedes evitar ese efecto redondeado que es un efecto muy infantil y, como os decía, se une rápidamente a eso, ¡ay, qué mona de niña! Sí, pero qué mona de niña cuando tenías 12 años, no ahora que tenemos más de 50. Busca unas bailarinas que tengan un poquito más de forma, un poquito más de punta. Yo no te digo que vayas una punta extrema que no te quepa el pie, porque eso es una tortura, sino, pero un poquito más apuntadas. Esas sí que te van a favorecer. Y si ya además utilizas en colores nude, eso todavía te alarga más la pierna. Los tacones. ¿Qué hacemos con los tacones? ¿Sí? ¿No? Bueno, de una manera natural, a medida que nos hacemos mayores, vamos bajando el nivel del tacón. No te estoy hablando de ponerte unos estiletos de 12 centímetros, que si los dominas y tienes ocasión de ponértelos, póntelos. Te sientes poderosa como nadie. Pero normalmente las consecuencias de ese zapato al día siguiente, pues empiezan ya a no compensar. ¿Qué es lo que hago yo? Yo he ido reduciendo. Pero si me pongo mis 7 centímetros de tacón, 6 centímetros, que voy más airosa. No todos los días, ni mucho menos, porque en el día a día voy normalmente plana, con lo que os decía, con dos, digo plana, pero puede ser o la suela de la zapatilla o 2 o 3 centímetros del taconcito, del botín o de la bota. Pero sí, en algunos momentos que me pongo tacón, pues acudo, como os digo, a los 5, 6 centímetros, 7 centímetros, porque te dan poderío y te sientes francamente bien. De todas formas, tienes que saber andar con tacones. De nada sirve querer parecer más estilosa con un tacón si no los dominas. No puede ser que te dominen. En el momento en el que no sabes andar o vas encorvada o tu cadera hace algo raro, no te los pongas. Es mejor que vayas bajando de altura, pero sin duda. Pero por supuesto, nosotras no decimos no a los tacones, decimos sí, pero en su justa medida. Nos dicen un no rotundo a los pantalones vaqueros rotos. Y yo digo, ¿por qué? ¿Y a mí qué me dice eso? Bueno, entiendo lo de falta de armonía, que puedes parecer desarrapada, un poco desastrada, sí, pero los podemos llevar con algunos trucos y os cuento cómo. Primero,
No escojas el pantalón vaquero que tenga más rotos y sobre todo que tenga unas rajas así de lado a lado. Ese no va a funcionar, pero sí con rotos más pequeños. Y por debajo yo les coso como si fuera un parche de tela de pantalón vaquero del revés. Os pongo una foto para que veáis cómo queda. A eso le añado una camisa o una blusa bien estilosa, una sandalia plana en verano, dorada o con una piedra, con un elemento así un poco singular y bonito, y tienes un conjuntazo que claro que te puedes poner ese pantalón vaquero roto, por supuesto que sí. Si habéis llegado hasta aquí, de verdad es como para daros un premio. Os lo agradezco de corazón, y si además os ha gustado y te suscribes, es que no puedo daros más que las gracias, pero enormemente. Y si además me ves la semana que viene, ya va a ser la felicidad completa. Un beso, chicas.